En este capítulo vamos a revisar los cambios sutiles del electrocardiograma, es decir, esas pequeñas alteraciones en el electrocardiograma que nos sugieren un infarto en sus primeras etapas o a ese paciente muy próximo a infartarse si no damos un manejo adecuado. Vamos a empezar con el síndrome de Wellens. Ese síndrome fue descrito por Swan, Barr y Wellens en 1982 en pacientes con angina inestable. Ellos describieron anormalidades en el patrón de la onda T en las derivadas precordiales V2, V3 y algunas veces V4. Es altamente específico de obstrucción crítica de la arteria descendente anterior proximal. Nótese que es una obstrucción que no es completa. Estos pacientes tienen alto riesgo de presentar un infarto agudo de miocardio anterior extenso y muerte súbita. Existen dos patrones. El patrón tipo 1 corresponde a una onda T invertida que es bifásica, con un componente inicial positivo y un componente final negativo. Representa el 25% de los casos de síndrome de Wellens, pero es el que más se pasa por alto. Por eso es tan importante reconocerlo. Y el tipo 2, que representa el 75% de los pacientes con síndrome de Wellens, es aquel con ondas T invertidas profundas que usualmente, aunque no conozca el síndrome de Wellens, nadie manda a ese paciente para la casa sin haberlo estudiado debidamente por isquemia. Los criterios para el diagnóstico de síndrome de Wellens son los siguientes: una onda T invertida simétrica y profunda en V2 y V3 y ocasionalmente en V1, V4, V5 y V6, que representa el síndrome de Wellens tipo 2. O una onda T bifásica en V2 y V3, importante que sean con un componente inicial positivo y uno final negativo, y no al revés, más un segmento ST isoeléctrico o levemente elevado, y no hay presencia de ondas Q. El paciente debe tener una historia de angina, es decir, esos pacientes usualmente llegan al servicio de emergencias a consultar por dolor torácico, pero al momento de ser evaluados y de realizarse el electrocardiograma, estos se encuentran asintomáticos, y los biomarcadores pueden ser normales o levemente elevados. A esos pacientes no se les debe someter a una prueba de esfuerzo, dado que llevaría a que se infarten. El manejo indicado es por cateterismo electivo y es importante saber que el manejo médico es usualmente inefectivo. Se dice que la historia natural de la enfermedad es que un 75% de estos pacientes van a presentar un infarto agudo de miocardio en las siguientes semanas si no se trata. Aquí tenemos algunos ejemplos de síndrome de Wellens en pacientes con historia de dolor torácico, que en el momento de realizarse el electrocardiograma se encontraban sin dolor. Como vemos, encontramos una onda T bifásica en V2 y V3, con un componente inicial positivo y uno final negativo, sin elevación del segmento ST y sin ondas Q. Aquí tenemos otro igual en un paciente asintomático en el momento de la evaluación, que consultó por dolor torácico. Ondas T bifásicas en V2 y V3 con un componente inicial positivo y uno final negativo, sin cambios en el segmento ST y sin ondas Q. Otro de los cambios sutiles que vamos a ver son los cambios recíprocos de AVL. Recuerden que cuando vimos el infarto de cara inferior vimos que en AVL encontrábamos un infranivel del segmento ST y una onda T invertida como vemos en este electrocardiograma. Estos cambios que vemos en AVL puede ser el primer hallazgo de un infarto agudo de miocardio en cara inferior. Este es el electrocardiograma de un paciente que consulta al servicio de emergencias con dolor torácico opresivo. En este electrocardiograma podemos apreciar que el paciente tiene una frecuencia de aproximadamente 75 latidos por minuto, con una onda P positiva en D1, D2 y negativa en AVR, por lo que sabemos que es un ritmo sinusal. D1 positivo presenta un QRS predominantemente positivo en D1, predominantemente positivo en AOF, por lo que tenemos un eje normal. Buscamos los intervalos y tiene un intervalo PR normal, un intervalo QRS normal y un intervalo QTC normal. No vemos datos de hipertrofias, no voltajes disminuidos, no hay ondas Q, no cambios en el segmento CT. Y cuando buscamos ondas T, únicamente observamos una onda T invertida en AVL. Es importante sospechar en este caso que este paciente está presentando una onda T invertida en AVL, que este sea un cambio temprano de un infarto de cara inferior. Aquí es importante recalcar que la onda T invertida en AVL puede ser una variante normal, y cuando se debe sospechar que esta sea un cambio sutil de un infarto en cara inferior es en aquellos pacientes con un electrocardiograma de base que no la tenían invertida. Pero si no tenemos un electrocardiograma de base, es necesario realizar electrocardiogramas seriados para poder buscar la elevación del segmento CT en cara inferior en los siguientes minutos.
Vean que este mismo paciente 15 minutos después presenta ya una elevación del segmento CT en D2, D3 y AVF, las derivadas de cara inferior. Entonces, recordar que la onda T invertida en AOL puede ser una variante normal y que no se puede tomar en cuenta los cambios en AOL como cambios tempranos en aquellos pacientes con bloqueo de rama izquierda velar de His y en aquellos pacientes con hipertrofia del ventrículo izquierdo. Una derivada que suele pasarse mucho por alto es la derivada AVR. En línea podrán encontrar muchos artículos con este nombre, por eso lo coloco en inglés, para aquellos que quieran buscarlo. Se dice que en presencia de un síndrome coronario, la elevación del segmento CT en AVR indica oclusión de la arteria proximal izquierda. Veamos este ejemplo. Podemos encontrar que tenemos un infranivel del segmento CT en cara inferior, es decir, D2, D3 y AVF. Y si observamos AVR, encontramos un supranivel del segmento CT. Esto nos dice que la obstrucción que se está llevando a cabo es proximal. ¿Y para qué nos sirve? Bueno, usualmente el manejo de estos pacientes debe ser inmediatamente con reperfusión de emergencia y no solo con tratamiento médico. Este electrocardiograma es de una paciente con 59 años que consulta con palpitaciones. Podemos apreciar un ritmo que es de complejos angostos regular sin onda P, es decir, una taquicardia supraventricular paroxística. Pero si lo vemos con detenimiento, también podemos observar que este presenta un infranivel del segmento CT difuso y un supranivel del segmento CT en AVR. ¿Es esto un indicador de obstrucción proximal? Pues no, los pacientes con una taquicardia supraventricular paroxística pueden hacer cambios del segmento CT por frecuencia cardíaca. Una vez resuelta la arritmia, resuelven los cambios. Si una vez resuelta la arritmia no resuelven los cambios en el segmento CT, el paciente debe ser estudiado. Y por último vamos a ver las ondas T de Winters. Estas representan una obstrucción completa de la arteria descendente anterior y están representadas por un infranivel ascendente del segmento CT, tal cual vemos en el dibujo que presentamos aquí. Vemos como el segmento CT inicia más abajo de la línea de base y se va elevando hasta fusionarse con la onda T. Aquí tenemos un ejemplo de ondas T de Winters en V2. Podemos encontrar cómo tiene un infranivel ascendente que se va a fusionar progresivamente con una onda T. En este otro paciente podemos observar las ondas T de Winter con mayor claridad en V3. Si continuamos realizando electrocardiogramas seriados, podemos encontrar cómo se produce una elevación del segmento ST en la cara irrigada por arteria descendente anterior, la cara anteroseptal. Me parece importante recalcar que ante un paciente que tiene clínica de síndrome coronario y no estamos claros con el diagnóstico, hay que realizar electrocardiogramas seriados, es decir, electrocardiogramas cada 15 minutos hasta tener el diagnóstico.